Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva. La voz del pueblo de México. Muy buena tarde a todas y todos nuestros radioescuchas. Les doy una calurosa bienvenida en estos días fríos a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Este es un programa que producimos entre Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Y bueno, como cada semana, con mucho entusiasmo, saludo a nuestro titular de este programa, el historiador Felipe Ávila. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, Ivette, muchas gracias. Muy contento de saludarte a ti, a nuestra invitada Claudia y a nuestro amable auditorio. Así es, pues esta semana vamos a continuar con la revisión del tema de la historia de la salud pública en México y ahora con el análisis de los médicos rurales y la medicina social en el México posrevolucionario, esto en el periodo entre 1920 y 1940. Y para conversar de ello, como ya nos mencionó el doctor Felipe Ávila, nos acompaña nuevamente la historiadora Claudia Agostoni, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Claudia? Nuevamente acompañándonos hoy. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por continuar con nosotros en esta serie de programas que hemos dedicado a la historia de la salud pública en México. Y antes de arrancar con el tema de hoy, los invito a que escuchemos algunos de los datos de la vida profesional de nuestra invitada y continuamos aquí en Historia Viva. La doctora en Historia, Claudia Amalia Agostoni Eurencio, es investigadora de tiempo completo y ha sido merecedora del reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, que le fue otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año de 2016. Ha obtenido también el Premio de Investigación en el área de Humanidades, que le fue otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias en 2005. Además de haber logrado la mención honorífica en los premios del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Salud Pública y Control Social en la Ciudad de México a finales del siglo XIX. Historia y Grafía por la Universidad Iberoamericana México 2001. Agostoni ha obtenido asimismo el premio British Mexican Society Postgraduate, otorgado a la mejor tesis sobre México, producida en una universidad británica por la British Mexican Society en 1997. Claudia Amalia Agostoni es investigadora titular de tiempo completo y definitiva en el Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su línea de investigación se centra en la salud pública y las enfermedades, y por ello ha logrado ser miembro de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social desde 2013, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2006, miembro también del Latin American Studies Association en los años 2000, tanto como es miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Historia y Filosofía de la Medicina desde 1998. Sus libros y publicaciones más destacados son Médicos, Campañas y Vacunas, La viruela y la cultura de su prevención en México, 1870-1952. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2016. Por otro lado, Claudia Agostoni y Andrés Ríos Molina son autores de las Estadísticas de Salud en México, Ideas, Actores e Instituciones 1810-2010, por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Históricas y la Secretaría de Salud, dentro de la Dirección General de Información en Salud, entre muchas más publicaciones con las que cuenta la prolífica doctora Agostoni. Después de escuchar la semblanza de la historiadora Claudia Agostoni,
Continuamos en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen por Facebook, por Twitter, tanto de Radio Educación como del INERV, y también a través, claro, de las emisoras 1060 de AM, 96.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, y algunas de las estaciones que se unen a esta señal a través de la República Mexicana, en diferentes puntos de este país. A todos ustedes les mandamos un cordial saludo y siempre les recordamos que a través de nuestras redes sociales o de nuestros números se pongan en contacto con nosotros, nos manden sus comentarios, saludos o lo que guste. Felipe, en el programa anterior concluimos con las campañas de prevención y vacunación hasta la erradicación de la viruela en 1952 y hoy vamos a retomar otro aspecto de la historia de las políticas de salud pública en el periodo entre 1920 y 1940. Pero para poder entender qué sucedía en México, ¿cómo podemos entender ese tiempo que algunos historiadores señalan como el de legitimación del nuevo Estado posrevolucionario? Sí, Beth, con mucho gusto. Yo creo que no solamente en estos años es cuando se legitima el Estado que surge de la revolución, sino que creo que en buena medida también son los años en los que se reconstruye. Eh, Durante la década armada de la revolución, Ivette, el Estado prácticamente desapareció. La mayoría de las instituciones no funcionaban, no había poder ejecutivo, no había poder legislativo, no había poder judicial. El Estado que se había forjado durante la segunda mitad del siglo XIX, que permanecía hasta que estalló la Revolución Mexicana, el Estado oligárquico porfirista, que fue continuado por Victoriano Huerta, fue destruido por la revolución. Eh, Hacia 1914 no había un Estado como tal en la República Mexicana, no había gobierno, no había dominio sobre el territorio nacional en su conjunto, las instituciones habían desaparecido, las leyes no se aplicaban, había una situación extraordinaria que nosotros podemos considerar como de la emergencia de estados regionales en las zonas dominadas por las corrientes revolucionarias. Creo que podemos afirmar que en la zona controlada por el constitucionalismo estaba en desarrollo un estado constitucionalista que controlaba territorios, que controlaba población, que controlaba la vida de la sociedad que vivía en esos territorios, que controlaba la economía, que había expropiado los principales medios de producción y de comercio, que aplicaba una legislación propia, que tenía su propia moneda de curso legal, que administraba la justicia, y lo mismo pasaba en las regiones dominadas por el villismo y también por el zapatismo. De manera que hasta 1915, 1916, creo que lo que sucede en nuestro país es la lucha entre las corrientes revolucionarias triunfantes sobre la dictadura huertista para poder alcanzar la hegemonía en el proceso revolucionario y reconstruir la soberanía nacional, reconstruir el poder soberano de un Estado que tenía que afirmarse a partir del triunfo militar en la contienda revolucionaria. Creo que esto tiene lugar sobre todo en la década de 1920 y después de que es asesinado el presidente Venustiano Carranza. Creo que si nosotros miramos a la distancia cuál era la situación del país en esos tiempos, podemos constatar que el Estado estaba resurgiendo, estaba reconstruyéndose como Estado nacional. Había ya un poder legítimo y legal que comenzaba a tener realmente el control sobre el conjunto del territorio. La Constitución de 1917 comenzaba a aplicarse. Había un nuevo pacto social entre la clase política que surge de la revolución con las clases subalternas, con los campesinos, con los obreros, con los sectores populares. Y hay una suerte de reconstrucción, además del tejido social, también de las instituciones. Esto se ve con mucha claridad, por ejemplo, en el caso de la educación. La educación estaba pulverizada, fragmentada, interrumpida.
Eh, los profesores en muchos territorios habían tenido que abandonar sus aulas, no había presupuestos, muchas escuelas habían sido destruidas, muchos estudiantes, niños, niñas, adolescentes habían tenido que abandonar sus estudios y apenas en 1921 surge un proyecto de construir realmente un sistema educativo nacional. Creo que lo mismo puede aplicarse para el resto de las actividades en las que tiene injerencia el Estado. Hay una reconstrucción del Ejército Nacional, una reorganización de las Fuerzas Armadas, una reducción del gasto militar, a pesar de que pues esto tiene que ponerse en entredicho por la gran rebelión de los militares descontentos con el nombramiento de Plutarco Elías Calles como candidato presidencial en 1923, con el estallido de la rebelión de la Huertista. También hay otra gran guerra civil en lo que nosotros conocemos como la Guerra Cristera, que es un desafío de la sociedad católica del centro y el occidente de México contra las políticas anticlericales católicas de un sector de la clase política que triunfa en la revolución. Y creo que esto es perceptible en todas las esferas de la administración pública, Ivette. En los 20 nosotros vemos cómo el Estado se reconstituye, se reconstruye. Hay un marco jurídico general, la Constitución, comienzan a haber leyes secundarias, pero comienza también a haber una nueva política pública impulsada desde el gobierno federal y secundada en sintonía por los gobiernos estatales y municipales, que poco a poco va restableciendo la normalidad y la vida que se habían perdido con los 10 años de guerra civil en la revolución. Creo que en esta década es cuando realmente se constituye el Estado mexicano, revolucionario, que además va a ser un Estado que va a tener una enorme legitimidad, que va a durar prácticamente hasta fines del siglo XX, porque es un Estado nuevo, un Estado de tipo benefactor, que surge de la revolución y que emerge a partir de un nuevo pacto social entre los portadores del poder público y las clases sociales, a través de una serie de alianza en donde el Estado les ofrece resolver sus principales demandas a cambio del apoyo político, pero también garantizando el control sobre organizaciones sociales que son mantenidas de manera corporativa bajo la égida del Estado postrevolucionario mexicano. Creo que estos son años cruciales en la historia del México del siglo XX. En este escenario de este México que se estaba reacomodando, Claudia, ¿cómo se registró la historia de la salud pública justamente en este periodo? ¿Cómo consideras, en tu opinión, esta etapa de los años 20? Bueno, pues... De 20 años. De 20 a 40, más o menos. Sí, bueno, pues, como dice Felipe, fue una época de reconstrucción, de reconfiguración, de ampliación, de fortalecimiento, de definición de muchos ámbitos, y uno de los fundamentales principales fue el ámbito de la salud pública. Es decir, fueron durante esos años cuando se ampliaron las atribuciones del Departamento de Salubridad Pública, cuando le correspondió a ese departamento emitir legislación sanitaria para ciudades, puertos y fronteras a nivel nacional por vez primera, es decir, a nivel nacional, cuando se organizaron programas para evitar la propagación de epidemias, cuando se expandieron las instituciones y los esfuerzos para preparar, distribuir y aplicar vacunas, cuando se organizaron también los primeros servicios y programas que buscó fueran permanentes de salud materno-infantil. Fue también una época en la que se organizaron campañas que también tuvieron la pretensión de ser nacionales para contener diferentes enfermedades.
como la tuberculosis, la fiebre amarilla, entre otras, ¿no? Es decir, fue un momento clave en el que se reconfiguró y en el que la salud, la protección de la salud de la población, fue uno de los ejes centrales de los gobiernos postrevolucionarios, ¿no? Es decir, necesitaban y expresaron una y otra vez que era necesario saber en dónde, por qué y de qué enfermaban y morían los mexicanos. Es decir, fue una época de búsqueda, de realización de numerosos estudios para tratar de comprender cuáles eran las condiciones que causaban la muerte prematura de miles y miles de personas. Ujú. Fue un momento también en el que se expandieron y ampliaron y configuraron servicios de higiene escolar, centros de higiene infantil, servicios de higiene industrial y de previsión social. Fue también un momento cuando se creó por vez primera un servicio de sanidad federal en los estados, ¿sí? Y en el que se buscó que las delegaciones sanitarias de diferentes estados trabajaran de alguna manera coordinada o, digamos, sí, coordinada para tratar de contener la transmisión de múltiples enfermedades que podrían transformarse en epidemias. Y además, y con esto concluyo, fue un momento clave, sobre todo a partir de la década de 1930, cuando por vez primera se atendió y se trató de dar una solución a los problemas médicos sociales de la mayoritaria población rural del país. Esto no había pasado antes. Entonces, como decía Felipe, fue un momento de reconfiguración, de ampliación, y la salud pública fue fundamental, ¿sí? Lo que pasa es que en numerosos estudios esto no aparece, ¿no? Pero fue uno de los ejes de la reconstrucción y reconfiguración después de la fase armada de la Revolución Mexicana. Gracias, Claudia. Y Felipe, a inicios de esta década de los años 20 que ya nos has escrito, en un país que está viviendo una situación precaria, justo cuál fue el papel de la Secretaría de Educación Pública como promotora de la educación y de propaganda en temas de higiene en los lugares más alejados, más remotos de la Revolución Mexicana. El papel de la Secretaría de Educación Pública, Ivette, es fundamental para entender el México no solamente de la década de los 20 del siglo pasado, sino también lo que fue el México de todo el siglo XX y también de buena parte de lo que va durante el presente siglo. El proyecto de creación de la Secretaría de Educación Pública por José Vasconcelos, Ivette, era un proyecto integral. Era un proyecto que no solamente se proponía establecer un sistema educativo nacional que realmente tuviera un ámbito, un radio de acción que abarcara toda la República Mexicana, sino que también integrara junto con la educación otros aspectos fundamentales en la formación y en el desarrollo de la niñez y la juventud mexicana. El proyecto de Vasconcelos no solamente es el primero que establece que el ámbito de acción de la Secretaría de Educación Pública va a ser para el conjunto de la República y no solamente para el Distrito Federal y para los territorios que entonces había, sino para el conjunto de las entidades federativas. Antes de la creación de la Secretaría, eran los estados y los municipios los responsables del sistema educativo en su región, en su localidad. Con la creación de la SEP aparece una instancia federal que es la responsable de impartir la educación tal y como fue definida por los constituyentes de 1916 y 17, es decir, una educación pública, laica, obligatoria y gratuita. Pero también en el proyecto de Vasconcelos, Ivette, la educación va de la mano con la cultura, va de la mano con el deporte, va de la mano con el trabajo. No es una educación teórica, es una educación práctica, es una educación agrícola, es una educación industrial, es una educación de oficios.
Pero también en el proyecto de Vasconcelos, y Betty, esto es muy importante subrayarlo, aparece como una obligación del Estado mexicano y de la Secretaría de Educación Pública garantizar no solamente la educación, sino también la alimentación y la salud de la niñez y de la juventud mexicana. Vasconcelos pone en marcha un amplio programa de comedores escolares en donde, en las escuelas en donde había presupuesto o recursos para hacerlo, se ofrecían comidas, desayunos, comidas a las niñas y a los niños que asistían a esos lugares, porque Vasconcelos tenía muy claro que si los niños no tenían satisfechas sus necesidades básicas nutricionales, no podían estudiar y no podían desarrollarse y concluir sus estudios. También, y esto es muy curioso, antes incluso de crearse la Secretaría de Educación Pública, cuando Vasconcelos es rector de la Universidad Nacional de México, él desde ahí prepara la ley de educación pública, desde ahí con un equipo de colaboradores, hombres y mujeres muy cercanos, elabora el proyecto y desde la rectoría de la universidad organiza la campaña nacional de alfabetización, uno de los mayores esfuerzos educativos en la historia de este país, que fue seguido con fervor y con entusiasmo por miles de jóvenes hombres y mujeres que se fueron a las localidades más alejadas a llevar la enseñanza de la lectura y la escritura para la población que estaba al margen de ello. Pero en unas circulares que emite Vasconcelos desde la rectoría de la universidad, Ivette, también instruye a las maestras y a los maestros que además de enseñar a leer y escribir, también enseñen a las niñas y a los niños a bañarse, a asearse, a practicar la higiene todos los días, incluso a respirar. Hay dos circulares en donde les dice que tienen que hacer respiraciones profundas. Él está entonces muy influido por la cultura y la filosofía oriental, particularmente de la India y por el budismo, y le da una importancia especial a la respiración de manera adecuada. Y junto con eso instruye a este voluntariado nacional, porque son voluntarios, no están pagados ni por la universidad ni después por la Secretaría de Educación, sino que lo hacen de manera voluntaria y entusiasta, para que den como el ABC de la higiene, de la preparación de alimentos, de la limpieza, de la prevención, del ejercicio. Es de verdad un proyecto extraordinario visto a la distancia, porque creo que es el proyecto integral más importante que hemos tenido en el México independiente, de poder impulsar un desarrollo integral desde el preescolar hasta la universidad. Y ahí creo que un papel central tenía que ver con la salud, con que estas maestras, estos maestros voluntarios y después las maestras y los maestros del sistema educativo promovieran el cuidado a la salud, la prevención, la higiene. Creo que hay un énfasis, aunque quizá no se le dijera con ese nombre, por una tarea profiláctica permanente de monitoreo y de atención a la alimentación y a la salud de las niñas, los niños y los jóvenes. ¿Sí? Vamos a escuchar, Claudia, Felipe, los invito también a nuestros radioescuchas a justamente escuchar una cápsula que preparamos, que es un resumen de algunos de los principales aspectos de la salud pública entre este periodo de 1920 a 1940, curar y educar, un compromiso del Estado postrevolucionario, y continuamos con el tema aquí en Historia Viva. Al cierre de la Revolución Mexicana, una de las preocupaciones del Estado aún en reordenamiento fue la prevención de enfermedades, así como la promoción entre la población de una adecuada educación higiénica.
Al número de muertos acaecidos por la conflagración bélica se sumaron entonces el hambre, la insalubridad, las enfermedades y la pobreza extrema en que vivían la mayoría de los mexicanos de aquellos tiempos. Durante los debates del constituyente de nuestra Carta Magna en Querétaro, el diputado por Coahuila José María Rodríguez promovió la responsabilidad del Poder Ejecutivo en la salubridad y logró con ello que la protección de la salud fuera un derecho universal para todos los mexicanos. Las leyes constitucionales también establecieron el nacimiento del Departamento de Salubridad Pública, activo durante los años de 1917 a 1943. Este organismo se convirtió en dictaminador de medidas preventivas de carácter obligatorio para todas las autoridades administrativas del país. Entre las obligaciones más relevantes del Departamento de Salubridad destacan dar respuesta a la legislación sanitaria de los puertos, costas y fronteras, impulsar medidas contra el alcoholismo, además de que organizó programas para evitar la propagación de enfermedades epidémicas. Asimismo, preparó, distribuyó y aplicó vacunas y sueros preventivos o bien curativos, además de vigilar e inspeccionar los alimentos, y organizó también los congresos sanitarios. Para responder a estas necesidades higiénicas, se requería de un amplio y bien preparado personal de salud, integrado por médicos, enfermeras, bacteriólogos, técnicos de laboratorio y auxiliares diversos del ámbito de la salubridad. Esto con la intención de satisfacer estos requerimientos a través de su labor, tanto en las ciudades, los puertos y las fronteras, como en los pueblos más apartados y municipios del ámbito rural. Sin embargo, y aún ante el deseo de dar cumplimiento a las tareas del Departamento de Salud, el Estado se enfrentaba a la escasez de médicos en el ámbito rural de forma constante, así como le afectaban la propagación de enfermedades derivadas de la carestía y la desigualdad. La mayoría de las defunciones en el país fueron resultado de una insalubridad generalizada, aunada además a la falta de servicios y de infraestructura sanitaria adecuadas y a la ausencia de nociones y hábitos de higiene pública y privada correspondientes. Las autoridades concibieron entonces la necesidad de un nuevo tipo de médico rural, dispuesto a abandonar las comodidades de la vida urbana para con ello profesar un apostolado sanitario en las regiones agrícolas más apartadas del país. Se criticó entonces a la medicina liberal, pues se le consideró como una profesión egoísta y sin utilidad para la higiene pública. En contraste, se llamó a formar profesionistas de la salud capaces de conocer las condiciones sanitarias, económicas, sociales y culturales de los mexicanos, comprometidos con su sociedad, verdaderos servidores públicos. En 1935 fue celebrado en Morelia, Michoacán, el primer Congreso Nacional de Medicina Rural, donde se discutió el papel social del médico y se propuso la creación de un programa médico-social para los pasantes de medicina de la Universidad Nacional. De esta manera se reconoció al bloque de médicos revolucionarios, quienes luego de las deliberaciones del Congreso llamaron a dejar atrás la medicina de polendas y smoking para socializar todos dentro de la medicina y hacer realidad así los postulados de salud pública en la Constitución de 1917. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia y el intercambio de ideas. En esta emisión, platicando de los médicos rurales y la medicina social en el México posrevolucionario de los años de entre 1920 a 1940. Claudia, regresando nuevamente a los detalles y en el orden cronológico de la década de 1920, ¿cuál era el panorama del país en el ámbito de la salud
sus problemas, qué carencias tenía sus médicos profesionales, como eran los rurales, los paramédicos, y cómo evolucionó para transformarse hacia el objetivo de crear la salud pública. Bueno, el panorama al iniciar esta década era desolador, ¿no? Es decir, el país está, perdón, saliendo y muy lentamente de una década de violencia generalizada, hambre, pobreza. Entonces, bueno, al iniciar la década de 1920, las condiciones en las que transcurrían las vidas de la mayor parte de la población del país, pues dejaban mucho que desear, ¿no? Había serios problemas de salud entre la población, la desnutrición era generalizada, las enfermedades del sistema respiratorio y gastrointestinales eran las que causaban el mayor número de defunciones, y a eso, bueno, le tenemos que sumar la propagación de enfermedades epidémicas. Es decir, el panorama no era nada alentador, ¿no? No obstante, se emprendieron algunas medidas, se trataron de implementar diferentes programas. Fue una década en la que, por ejemplo, empezó a participar la División de Salud Internacional de la Fundación Rockefeller con el gobierno de Álvaro Obregón para contener 2 enfermedades en particular, la fiebre amarilla y la uncinariasis en los estados del sureste del país. Fue también un momento en el que se empezó a formar especialistas en salud pública, y sobre todo aquí quiero destacar el papel de las enfermeras visitadoras, ¿no? Que eran las que iban de casa en casa, sobre todo en las ciudades, para tratar de dar un seguimiento de la salud materno-infantil, ¿no? Que era una enorme preocupación de la época. Fue también una época en la que México participó, en varias reuniones organizadas por la OPS. Fue un momento en que México se adhirió al Código Sanitario Panamericano en 1924, a partir del que se trató de realizar una defensa continental contra diferentes enfermedades que podían convertirse en epidemias. Fue también un momento, por ejemplo, en el 27 se realizó la primera reunión de las autoridades sanitarias de la República. Eso fue muy importante, fue la primera en su género, ¿no? Que se trató realmente de hacer un balance de cómo estaba la situación de salud pública en el país. Fue un momento en el que se destacó la importancia que tendría levantar estadísticas demográficas, ¿no? Y de mortalidad y morbilidad. Pero había un pequeño detalle, bueno, muchos, pero uno de ellos, dificultades había miles. Por una parte, falta de personal médico, es decir, el número de médicos era pequeñísimo, ¿sí? Y el que haya un médico no quiere decir que la población va a seguir lo que indica el médico. Entonces, bueno, hay una labor educativa importante, la falta de médicos, la formación de la enfermería está en proceso, todavía no hay un cuerpo profesional de enfermeras para cubrir las necesidades de la población en ese momento, ¿sí? Tampoco los médicos, ¿sí? A ver, déjame pensar. Médicos rurales, pues en ese momento los médicos rurales que hay son los médicos de los pueblos, ¿no? Y los médicos de las comunidades rurales que siguen sus propias ideas y terapias referente a sus concepciones de lo que es enfermar y curar, ¿no? Es decir, hay poca presencia de médicos diplomados o de formación universitaria en los ámbitos rurales, ¿sí? La mayor parte se concentra en las ciudades, ¿sí? Y en 1920 se estima que el número total de médicos diplomados no supera las 4,000 personas, ¿sí? Entonces, bueno, los retos son mayúsculos, son enormes, ¿sí? Y una cosa, lo que se está tratando de hacer aquí, en este momento, o a partir de este momento, es de consolidar y fortalecer las estrategias y a las instituciones para fomentar la salud de las poblaciones. Pero la consolidación de la salud pública como una actividad
fundamental del Estado, eso tuvo lugar antes, ¿sí? Estamos aquí frente a otra dinámica, otro contexto, ¿sí? Pero las bases se sentaron durante las décadas finales del 19, ¿no? Pero bueno, los retos son, como digo, enormes, hay iniciativas importantísimas, hay proyectos muy relevantes, la participación de México en contextos y reuniones internacionales es también muy destacada. Y otro elemento fundamental de la década del 20 es que se promulgó el primer código sanitario de la posrevolución, ¿no? Esto fue muy importante también. Bueno, entre muchos otros elementos, digamos. Fue un momento de establecimiento de instituciones, pero faltaban recursos económicos y faltaba personal, ¿no? Y no solo eso, también faltaba fortalecer esa colaboración entre las instituciones y autoridades educativas y las sanitarias, ¿sí? Porque, como decía Felipe, para los profesores, para muchos maestros, la educación higiénica era fundamental, impartirla, ¿sí? Pero bueno, en ocasiones también hubo enfrentamientos entre autoridades de salud y CEP, ¿no? Porque, bueno, decían que cómo estaban traslapando ahí temas, ¿no? Pero, en fin, fue un momento del reconocimiento de la importancia que tenía fomentar y garantizar la salud de la población, ¿no? Y realmente fue un momento muy, muy vigoroso. Justamente, perdón, Claudia, justo de las estadísticas que mencionabas, del número de médicos, leíamos en tus estadísticas que en 1930 en México, pues apenas había casi 5,000 médicos para una población de 16,5 millones de habitantes. ¿Cuáles, ya hacia la década de los 30, cuáles fueron los retos, cómo los afrontó la salud pública, cómo justamente se abordó este grave tema de las comunidades rurales y esta carencia de médicos que ya se menciona, de infraestructura también y de algunas partes que tenían que ver con luz eléctrica, servicios de agua potable y, bueno, todos estos servicios básicos para mantener una sanidad? Sí, bueno, hubo varias propuestas que se ensayaron durante la década del 30 muy interesantes para tratar de ampliar, ¿no?, el número de personas beneficiadas por la medicina institucional, ¿sí? Una de ellas, por ejemplo, fue la creación en 1934 de los servicios sanitarios federales, estatales y municipales, ¿sí? Y esto se realizó a partir de la promulgación de una ley muy importante, la Ley de Coordinación y Cooperación de Servicios Sanitarios de la República Mexicana, que realiza un destacadísimo médico, Miguel E. Bustamante, ¿sí? Y lo que se buscó a través de eso fue establecer unidades sanitarias cooperativas en diferentes municipios rurales y que a partir de estas unidades unitarias se llevaran los beneficios de la higiene y de la medicina preventiva en ese momento, ¿sí? Ahora, el problema aquí, y este problema va a perdurar durante décadas, va a ser, bueno, ¿y con qué personal hacemos esto? ¿Con qué personal llevamos los beneficios de la medicina institucional al mayoritario ámbito rural, ¿no? Ese fue un problema enorme. Por otra, ese fue un proyecto muy importante. Otro fundamental fue la creación del servicio médico social para los pasantes de la carrera de medicina, ¿sí? Es decir, el Departamento de Salubridad Pública y la Universidad Nacional hicieron una propuesta en el 35, la hizo el doctor Gustavo Vaz Prada, para que los médicos, antes de titularse, prestaran sus servicios en comunidades rurales con menos de 5,000 personas durante 6 meses y posteriormente podrían optar por el título, por el grado de médico, ¿sí? El servicio médico social empezó en el 36 y así se empezaron a enviar a los pasantes de la carrera de medicina a diferentes comunidades rurales previamente identificadas por las autoridades de salud, para que ahí realizaran
labores de medicina curativa y preventiva. No podían cobrar por los servicios gratuitamente y además tenían que levantar como estudios muy detallados de todas las localidades a las que llegaran. Estos informes son informes riquísimos que dan cuenta de cuáles eran las condiciones en las que vivía la población del México rural. Y bueno, nada más menciono que muchos de estos informes están en la biblioteca del INERNA. Entonces, vale la pena consultarlos, ¿no? Pero bueno, este servicio médico social, que bueno, es el servicio social al que todos estamos acostumbrados ahora, se extendió en 1946 hacia la carrera de enfermería, ¿sí? Ahora, tenemos estas dos propuestas más otras, por ejemplo, la creación de enfermeras sanitarias. El problema de la escasez. Ahora, hay otro problema serio. Medios de comunicación, caminos. Digamos, ¿cómo llevas a estos pasantes o a médicos diplomados a diferentes comunidades si no hay medios de comunicación, caminos, trenes, carreteras? Es decir, el problema del traslado era fundamental. El problema de la comunicación era fundamental, porque en muchas ocasiones llegaban a lugares donde no se hablaba bien español, o no se hablaba español, o no los querían recibir ahí, o no los querían, ¿sí? Entonces, ahí, digamos, se estableció situaciones muy preocupantes y peligrosas para muchos. Y por otra parte, numerosos médicos no deseaban, por motivo alguno, irse a vivir y a trabajar en comunidades rurales, aislados y alejados de las comodidades de la vida moderna, ¿no? De las ciudades. Entonces, bueno, no sé si con esto respondo un poco a tu inquietud. Sí, claro que sí. Y justo seguimos con la cronología y entendiendo qué sucedía en cada etapa respecto a la salud pública. Y para ello también necesitamos entender justo qué sucedía de manera general, cuál era el panorama político, social que vivía nuestro país. Y esta pregunta es para ti, Felipe. En nuestro país, justo en la era cardenista, pues se atrajo la preocupación gubernamental para atender con mayor énfasis las condiciones de vida y de salud de la inmensa mayoría de la población de México. ¿Cómo se dio este proceso, Felipe, de la toma de conciencia social en todos los ámbitos de la vida nacional en esta etapa cardenista? De manera breve, Ivette, durante el cardenismo hay una vuelta a los orígenes sociales de la Revolución Mexicana que se habían ido relegando o abandonando en los años anteriores. Es como una vuelta a las raíces, una vuelta a los orígenes y una vuelta a la radicalidad de lo que había sido la Revolución Mexicana. Y creo que el cardenismo, Ivette, es la culminación y quizá también la conclusión de la Revolución Mexicana desde el punto de vista social, porque en ese periodo tuvieron lugar algunas de las mayores transformaciones sociales, económicas y políticas de lo que nosotros conocemos como Revolución Mexicana. Uh-huh. Esas transformaciones no pudieron ser hechas si no es a partir de la gran movilización y organización popular que fue promovida desde la Presidencia de la República. Es un periodo de huelgas, es un periodo de movilización, es un periodo de creación de grandes sindicatos, de organizaciones campesinas, de organizaciones populares que respaldan la política reformista del presidente Cárdenas, y muchas de las iniciativas del presidente fueron llevadas a cabo por una multitud de actores que hicieron suyo este proyecto y que se incorporaron con entusiasmo a materializar esas propuestas. Esto lo vemos en el ámbito educativo, en donde la educación socialista también fue tratada de aplicar por miles de maestras y maestros en buena parte de la República, pero había una especie de mística, de comunión entre miles de mexicanas y mexicanos que coincidían con el proyecto cardenista, que querían concretar las demandas de la revolución y que se incorporaron
a todos estos proyectos que surgían desde el gobierno federal, y esto llegó, pues yo creo que a prácticamente todos los ámbitos de la vida social, y en lo que estamos aquí platicando con Claudia, el ámbito de la medicina social, pues no pudo estar al margen. Fue uno de los ámbitos en donde se llevaron a cabo iniciativas de miles de profesionistas en distintos niveles que hicieron suya como esta conciencia colectiva de que había que hacer realidad la justicia social que venía de la revolución, y que desde su especialidad, desde su trinchera, contribuyeron a esto. Es lo que nos ha platicado Claudia sobre la medicina social y cómo fue hecha suya por muchos de estos profesionales. Comenzaron realmente a desarrollar un paradigma nuevo que creo que todavía sigue vigente, que es como sentido de conciencia social que tienen todos los profesionistas y particularmente los médicos y las enfermeras, hombres y mujeres. Hablar de la historia de la salud pública siempre nos quedamos cortos en tiempo y ya estamos en los últimos minutos. Hemos dedicado varias emisiones, ya 4 programas, si no me equivoco, el tema de historia de la salud pública en México. Y bueno, para poder hacer una muy breve conclusión respecto a este tema, Claudia, en este contexto y retomando la historia de la larga duración de las campañas de prevención y de inmunización de la viruela que aborda tu libro Médicos, Campañas y Vacunas, que hablamos de él en 2 programas anteriores, ¿cuáles son las enseñanzas que dejó el logro de la erradicación de la viruela para la medicina social mexicana? Y finalmente, al revisitar esta experiencia, ¿qué aporta la todavía actual crisis? ¿Qué aporta este conocimiento a la actual crisis sanitaria que vivimos respecto al COVID-19? Bueno, sí, muchas gracias. Sí, ya tenemos el tiempo encima, ¿verdad? Bueno, déjame ver cómo lo formulo de manera sencilla. El tema de la vacunación contra la viruela o la historia de la vacunación contra esa enfermedad reveló las precarias condiciones de existencia de amplísimos sectores sociales. Es decir, cuando los vacunadores o las brigadas llegaban a numerosas localidades o a numerosas casas, colonias, demás, percibían, apreciaban, podían ver, constatar las condiciones, la pobreza, ¿no? la desnutrición, las carencias en las que vivían numerosas personas durante esos años, ¿no? Ahora bien, durante las campañas, esas campañas de vacunación en particular, lo que se buscaba era contener los contagios de esa enfermedad. Los vacunadores no realizaban labores más allá de aplicar la vacuna. Esto es importante subrayarlo, ¿sí? Si no les correspondía, no tenían la atribución ni los recursos, ¿sí?, para intervenir de manera más profunda en los problemas, en los temas subyacentes, ¿no?, de las condiciones, la fragilidad de la salud de las poblaciones, ¿no? Ahora, lo que sí dejó la larga historia de las campañas de vacunación contra la viruela fue, por una parte, que sentó las bases para la organización de muchos otros programas de vacunación en México, ¿sí? Sentó las bases, trazó estrategias, vio cuáles eran los problemas, el tipo de personal que se requería, la importancia de la educación en la salud, la importancia de la propaganda, ¿sí?, y la importancia de la información directa, veraz, sencilla y transparente durante la aplicación de esa vacuna. Ahora, estos elementos pasaron a formar parte de muchos otros programas de vacunación que se han organizado en el país, ¿no? Pero por tratarse de la primera vacuna y de la primera campaña de gran aliento y de continuidad, ¿no? Esas son algunas de las enseñanzas que dejó, ¿sí?, importantísimas, ¿no? Ahora, en cuanto a la actual crisis sanitaria y revisitando la historia, ¿qué podemos tomar de eso? Bueno,
lo que podemos apreciar con toda claridad es que sin equidad a los servicios médicos, curativos y asistenciales, ¿sí? Sin equidad, ¿no? Y sin una mejora de las condiciones materiales de existencia de las poblaciones, las personas que más sufren de este tipo de emergencias sanitarias son los que menos tienen, ¿no? Lo estamos viendo una y otra vez. Y la pandemia de COVID lo ha hecho transparente, ¿sí? Clarísimo, ¿sí? No basta con la vacuna es una de las soluciones fundamentales, esenciales, ¿sí? Qué bueno que está, pero faltan otras cosas también, ¿no? Sobre todo la cuestión de la inequidad, la desigualdad. ¿Sí? Muchísimas gracias a la doctora Claudia Agostoni por compartirnos su conocimiento en esta serie de programas que hemos dedicado a la historia de la salud pública en México. Hay mucha información disponible respecto al tema. Los invitamos a que busquen información. El libro del cual hablamos, se los menciono nuevamente, Médicos, Campañas y Vacunas, de la doctora Claudia Agostoni, y muchos materiales más, como mencionaba la doctora, disponibles en la página del INERM, para que puedan consultar y seguir informándonos acerca de este tema que, bueno, sigue siendo actual en nuestros días. Muchísimas gracias, doctora Claudia, por acompañarnos y esperamos encontrarnos en nueva serie de programas. Gracias. Felipe, muchísimas gracias, como siempre, por llevarnos de la mano por la historia de nuestro país y, bueno, la próxima semana con nuevos temas. Así es, Ivette. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Gracias. Y gracias también a todas las personas que nos escucharon y nos acompañaron hoy en Historia Viva. Los esperamos en un nuevo programa la próxima semana. Mi nombre es Ivette Mota y por lo pronto quédese en la señal de Radio Educación. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva. La voz del pueblo de México.